versículo 3. Juan 3:3. San Juan 3:3. Cuando esté ahí, recuerda con un amén. San Juan 3:3. Amén. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puede ocupar su lugar. Hemos leído, hermano, un párrafo de un diálogo que tiene, la narrativa bíblica habla de un diálogo que existe entre el Señor Jesucristo y un religioso, un fariseo llamado Nicodemo. Y si usted comienza a leer el capítulo 1 de San Juan, el versículo 1 de San Juan, del capítulo 3, versículo 1, dice que llegó un hombre de noche a buscar al Señor y hacerle unos comentarios. Y este hombre se llamaba Nicodemo y llegó de noche para que nadie lo pudiese ver, porque quizás se avergonzaba de ir, porque mire, hermano, cuando este hombre había escuchado o escuchó directamente las prédicas del Señor, algo se desató en él, algo se desató, algo nuevo, algo que no había escuchado, y lo hizo ir a comprobar. Porque yo, hermano, cuando algo a uno le causa deseos de escuchar, como en el caso de Nicodemo, no se queda con las ganas. Cuando alguien quiere comprar algo, hermano, ahí lo anda pensando hasta que lo compra, ¿no? Entonces Nicodemo dijo: bueno, voy a ir a platicar con él de primera mano. Y llegó con él, y cuando el Señor Jesucristo comenzaron a hablar, llegó al versículo 3 y le dijo: de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y una de las cosas que yo pregunto, que a Nicodemo ha de haber dicho: bueno, ¿cómo que el reino de Dios si yo ya estoy? Porque él era religioso, estaba en el templo. Era parte de los que enseñaban la Biblia. Era parte de los que transmitían el mensaje de Dios. Y entonces el Señor le dije: el que no nace. Y él le dice: ¿y cómo puede un hombre viejo? Y ese es el título del sermón. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? Y le dice el Señor: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a salir y nacer? Y mire, hermano, yo he preguntado y he meditado y digo: si Dios me permitiera retroceder mi vida, ¿hasta dónde la retrocedería? ¿Y qué haría de ahí para allá? ¿Volvería a caer en los mismos pasos que anduve? ¿O cambiaría la forma de vivir? Porque por naturaleza nos va a encauzar como habíamos vivido. Porque nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra moralidad, dependiendo de todo eso, así vamos a hacer. Y este hombre, hermano, se llegó a un dilema. Bueno, ¿cómo está la cosa? El Señor me está hablando de un reino de los cielos, y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es que yo puedo entrar allí? Sino que ya estaba. Porque todos los sacerdotes decían que ellos eran de Dios y el Señor Jesucristo no era de Dios, y que echaba afuera los espíritus por el espíritu de Belcebú. Y Belcebú era un dios egipcio que tenía forma humana, de un cuerpo de un hombre, pero cabeza y alas de mosca. Porque los egipcios hasta las moscas adoraban. Para todo tenían un dios. Entonces ellos decían: este echa fuera por el espíritu de Belcebú. Esto no es de Dios. Pero este hombre llegó y le dijo: reconocemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces hay algo más que conocer. En la vida natural hay algo más que conocer, que usted y yo no sabíamos, no conocíamos.
Pero llegó el momento en que el Señor, o nos acercamos al Señor, o Él se acercó a nosotros, como lo hizo Nicodemo. Por curiosidad yo fui a la iglesia y comencé a escuchar. Y comencé a escuchar que había algo nuevo por explorar. Y Nicodemo, y yo podía hablar en el caso de Nicodemo, pero si yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Es la mente humana. Pero el Señor le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. Y él luego buscó una explicación terrenal. ¿Cómo puedo yo volver a nacer siendo viejo? Y el Señor le dice, no se trata de un nacimiento natural, sino un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. Porque él habló de entrar a su mamá de nuevo y volver a nacer. Y le dijo al Señor, lo que es nacido de la carne, de un ser humano, humano va a ser. O sea, y el problema es que mi mamá estaba impregnada de lo que Adán nos había heredado. Y yo salí impregnado. Y si me vuelvo a meter ahí otra vez, es como que usted quiera lavar la ropa en una lavadora que está llena de pintura por dentro. Y usted la vuelve a meter. Y dice, no, en esta vez va a quedar bien, pero tiene la pintura ahí. Entonces va a salir manchada. Entonces el Señor le dijo, no se trata de eso, sino de un nuevo nacimiento. Necesitas aprender qué es el nuevo nacimiento. Entonces, él pensaba que su nivel académico, su religiosidad, ya tenía el cielo abierto. Pero la Biblia dice que no. Hay una manera de entrar al reino de los cielos. Y esa es naciendo de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? No está hablando de un nacimiento natural, porque luego nuestra mente piensa a un nacimiento natural. Pero no, está hablando de una nueva perspectiva, de una nueva capacidad, de una nueva manera de vivir. Que le agrade, en este caso, mi papá natural no es el mismo que mi padre espiritual. ¿Quién es mi padre espiritual? Dios. Entonces yo me tengo que parecer ¿a quién? A Dios, porque Él me ha engendrado, Él me ha provisto de una nueva oportunidad. ¿Qué es lo que necesitaba Nicodemo? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y eso es lo que estamos descubriendo hoy, un nuevo comienzo, pero con Dios. Porque yo le aseguro que si Dios me permitiera volver a nacer, me quita aquí y me pone de nuevo en el vientre de mi mamá y vuelvo a nacer, voy a volver a ser el mismo. Porque los genes que yo adquirí me tiran, me alan, o me jalan, o me desvían, siempre al mal. O sea, no voy a poder, aunque tenga yo el conocimiento de lo que es Dios, me voy a desviar, porque necesito un poder sobrenatural que ejerza en mi dirección. Y miren lo que dice la Biblia. Vámonos a ir al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, 6. Proverbios 3, 6. Y usted sígame con su mirada, yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Alguien me preguntó, hermano, ¿por qué usa estas versiones? Porque están más explícitas. Están más fácil de comprender que la Reina Valera. Acuérdate que la Reina Valera la copiaron de la Vulgata Latina, de latín. Entonces, y fueron unos españoles. Entonces la traducción, un español es más fácil que nosotros, aunque hablamos español. Pero nuestras costumbres, nuestra diversidad sociológica es diferente. Entonces, ahora, Proverbios 3:6 dice así, ya estamos ahí. Síganme con su vista. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Entonces, ¿por dónde queremos ir nosotros? Por el camino recto. Por el camino recto. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. O sea, ¿cómo va? Aquí voy caminando al cielo. No todos los caminos llevan al cielo, no todos los caminos llevan a Roma. Hay un camino que lleva al cielo. Y dice aquí
Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender es esto. Llegamos al mundo físicamente. ¿Sí? Llegamos al mundo físicamente y el mundo nos envuelve. El enemigo de nuestras almas está esperando que tengamos un... ¿Cuándo usted ha visto a un niño de 4, de 5, de 6, de 7 años perdido en los vicios? En el alcohol. ¿Cuándo ha visto una niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en la prostitución? Porque son de Dios, todavía no tienen un conocimiento, no son dueños de sus actos, son inocentes. Entonces el enemigo los está esperando, como el lobo, los está esperando. Cuando llegan a una edad que ya le tienen que, porque llega un momento, Ricardo, en que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos. Entonces Él espera a una edad en que ya, mire, ¿ha oído usted el bar mitzvah que hacen a los judíos, a los niños? ¿Nunca lo han visto eso? ¿O lo han oído? Los niños pasan, todo niño a los 12 años tiene que pasar una ceremonia religiosa de que entre tanto llega allí, la madre le está enseñando Biblia y le está, él tiene que leer y todo eso, tiene que leer los 5 libros de Moisés sin equivocarse, tiene que decir cuánto ha memorizado y muchas cosas, y pasa, y comienza a decir, eso se llama el bar mitzvah. Bar es hijo, bar, la palabra bar es hijo, que se responsabiliza, hijo de la ley, hijo de los estatutos de Dios. Entonces él con eso está diciendo que se convierte en responsable y el dueño de sus actos. Llega un momento en que uno tiene conciencia, ¿verdad? Ni modo que le digan ¿cuántos años tiene? 12 y en segundo grado todavía, ya el ilógico que esté ahí, tiene que estar en otro nivel. Entonces todos los hermanos llegan en un momento en que ya comenzamos a rendir cuenta. Ya comenzamos a rendir cuenta. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, por favor, para que entendamos esto. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:12. Por eso le digo que toda persona tiene que, va a comenzar a darle cuenta a Dios desde temprana edad. ¿Estamos? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando dice grandes y pequeños se refiere a ricos y poderosos y no tan poderosos, ¿ya? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos, o sea que se abrieron unos libros en plural. ¿Está en plural? Libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? O sea, mire, el que no nace de nuevo, le están contando. Todos los días a toda persona le cuentan. Uno dice, me fui, hoy hice esto y ni cuenta se dieron. No, allá lo están apuntando. Cada uno de ustedes tiene un libro. El que no ha entregado su vida a Cristo tiene un libro. Ahí un récord, como en el DMV. Un familiar de mi esposa fue a pedir su récord porque se lo pedían, ¿verdad? Y llegó al DMV y dice que cuando apretó el botón la muchacha, comenzó la impresora, porque antes era impresora, ¿verdad? Y ya cuando iba a la tercera página se dio vuelta y se salió, no fuera que lo arrestaran, porque su récord, ¿ya?, era muy grande. Entonces hay un libro que nos es contrario. Vámonos al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses, espérenme.
Sí, no. Colosenses, pero ahorita lo busco, porque esto no los traía. A ver, donde dice, si es el 2, no, donde dice que el acta que nos era contrario. 2, 8, 9 y 10. Ajá, ahí está. Colosenses 2. 8, 9 y 10. Así no. Oh, no. Ay, Señor Jesús. A ver, búsquenlo ahí. El acta es Colosenses. Colosenses, donde dice el acta que nos era contrario. 2:14. 2:14. Ahí está. Gracias. Sabía que era el 2. Gracias. Mire, acuérdense que hay unos libros que están escritos allá, ¿verdad? De cada persona. Y por eso el Señor le dijo, Nicodemo tenía su librito y no sabía. Tenía su librito. Toda la gente tiene su libro porque va a ser juzgado por las obras que estaban escritas en los libros. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿y cómo me quito eso? ¿Cómo me arranco eso de mí, esa condena? Para eso apareció Cristo. Y Cristo destruyó el acta que me era. ¿Esos libros eran a favor o en contra de mí? En contra. Vamos a leer Colosenses 2. 14. Ajá, mire, vamos a leer del 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, todo lo que estaba en esos libros, anulando el acta de los decretos que había contra quién. Yo tenía un libro contra mí, pero cuando yo nací de nuevo, cuando yo acepté al Señor, ese libro, ¿dónde quedó? Quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. El sacrificio de Cristo me hace a mí libre de culpa, de pecado. Pero los que no están escritos en el libro de la vida, tienen su libro ahí. El Señor lo quiere borrar, pero no puede, porque tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo tenía una librería de seguro. Y llegó el Señor y le dijo, hey, si quieres ver el reino de Dios, quítate esa religiosidad y tienes que nacer de nuevo. Y él se quedó extrañado, como mucha gente hoy en día. ¿Ya? Ellos se jactan, yo pertenezco a la iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años, pero de iglesia no saben nada, siguen en lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Ellos se excusan en religiosidad. Entonces dice el Señor, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser destruido. ¿Por qué razón? Porque Efesios 2:8, mire lo que dice. Poquito ahí detrás de él. Efesios capítulo 2 versículo 8. Yo no podía pagar esa deuda que tenía ahí en ofensas a Dios. En ofensas a Dios. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Estamos. Dice la versión Dios habla hoy. Lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a nacer de nuevo, de volver a comenzar, de tener un nuevo comienzo, pero de la mano de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cuando yo entregué mi vida, los que hemos entregado la vida al Señor y permanecemos tratando de servir al Señor, esos libros fueron arrancados de ahí. Ya no hay ninguna condenación para nosotros, porque Cristo los clavó en la cruz. Pero toda que la oferta sigue abierta al que quiera recibir perdón de pecado. Pero tiene que nacer y entrar y ser parte. Mire, hermano Ricardo, venir aquí es bonito, pero lo que no alcanza, lo que alcanza es ser parte.
del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, Nicodemo se dio cuenta de lo que él tenía, no lo llevaba a la vida eterna. No sabía las maneras de entrar. Hay maneras de entrar al reino de los cielos. Primero escuchar, ¿verdad? Y el oírla crece la fe. Y luego de la fe viene el arrepentimiento. Wow, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Entonces, eso lo hace a uno entrar. ¿Y cómo entra uno? Arrepentimiento, convencimiento o convertirse. Dejar de hacer lo que uno hacía. Luego bautizarse, nacer del agua. Y luego la presencia de Dios en nosotros. Porque usted y yo no puede cambiar si no es con la ayuda de Dios. Amén. Ahora bien, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Ahí vamos a ir, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Hoy se va a dar cuenta, no es que a usted vaya y le ponga una veladora, que lleve una ofrenda al altar. No es eso. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, hermano. Ahí, ya va a llegar. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Cuando lo tenga lo puede leer, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Ya lo encontró el primer libro de Samuel. 10, 6. ¿Qué dice? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mire, había un personaje, se llamaba Saúl. Él iba a ser el rey, el primer rey de Israel. Y se encuentra, se le habían perdido unos animales, unas asnas. Y las andaba, y su papá lo mandó a buscarlo. Y se encuentra el profeta Samuel. Ya Dios le había dicho que era él. Entonces le dice, mira, vas a ir y vas a encontrar un grupo de aleluyas. ¿Ya? Vas a encontrar un grupo que adora a Dios, profetas. Y cuando llegues con ellos, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. ¿Lo dice? Vendrá sobre ti con poder. Vuélvalo a leer. Día 6. El 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mire, ¿qué es lo que le iba a pasar a este hombre? Porque para que una persona pueda servir a Dios, tiene que tener el Espíritu de Él. Porque el que tiene el Espíritu del diablo no va a servir a Dios. Va a servir al otro. Depende de quién sea mi dueño, a ese voy a depender o no. ¿No se ha fijado que en los partidos de fútbol o de lo que sea, cualquier deporte, se ponen la camisa de su equipo y la defienden a capa y espada? Y si es malo y si lo golean, se ponen una bolsa en la cabeza para que no los conozcan, pero ahí están, defendiendo su causa, esperanzados que por lo menos metan un gol. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que una persona, para que nazca de nuevo, para que se transforme, para que cambie, número uno, tiene que venir el Espíritu de Dios sobre esta persona. Y le dijo el Señor, le dijo Samuel, mira, no vayas a ir con, no te va a acontecer esto si vas con cualquiera, ¿ya? Sino que le dijo que iba a encontrar a una compañía, a un grupo de profetas, de personas de Dios, que estaban al servicio de Dios, que estaban metidos en eso. Y dice que cuando llegues, lo primero que vas a hacer, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo ha nacido de Dios. Dios ya le dio. Entonces, es lo que Nicodemo necesitaba. Él conocía palabra de Dios, conocía reunirse, religiosidad, pero no había experimentado el poder de Dios. El poder transformador que las personas tienen que cambiar. Y dos cosas evidencian el cambio. ¿Cuáles son?
Profetizarás. Profetizar es hablar. Hablar. Vas a hablar como ellos. Y a mí me pasó. Yo no hablaba así. Yo no decía, ni sabía qué quería decir aleluya, ni gloria a Dios. Ni andar hablando o cantando, mucho menos cantando o predicando la palabra de Dios. Pero una persona que se topa con el poder de Dios, se topa con lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo primero que aprende es hablar cosas que no hablaban, que no conocían. Y este hombre, lo primero que vino cuando vino el poder de Dios, ya no fue el mismo, cambió su manera de hablar. Y Nicodemo quizás no había cambiado su manera de hablar. Como mucha gente religiosa, que usted los ve en los templos golpeándose el pecho, pero cuando salen se están peleando. Están diciendo malas palabras, le están deseando la mujer al otro. Vamos a la disco y vamos, carnita asada y por último resultan peleando. Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Pero ellos apaciguan su conciencia con ir ahí y escuchar ahí unas palabritas y ya. Y ya dice, y más si se confiesan, mejor, salen limpios. Y si se ensucian, la próxima semana se ponen a mano nuevamente. Pero no es así. Lo primero que iba a acontecer es profetizarás, hablarás como ellos. Sufren una metamorfosis, un cambio radical. Y miren lo que dice la Biblia. Vámonos al libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 73. Lo que las personas que andaban con el Señor Jesucristo cambiaban en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de ser. Miren lo que dice San Mateo 26, 73. Estamos ahí. San Mateo 26, está facilito, del primer libro del Nuevo Testamento. Amén. San Mateo 26, 73. Vamos a esperar que lo encuentre. San Mateo 26. Sí está en San Mateo ya, ¿verdad? Vale. No. Nuevo Testamento. Dele más. San Mateo, no más. Después de Malaquías. A ver, por aquí. San Marcos. Aquí, Mateo. Busca el 26, por favor. San Mateo 26. Porque una persona que ha nacido de Dios, que esté en el reino de los cielos, su hablar lo delata. Su manera de hablar ya no es igual. Porque Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? San Mateo 26, ¿qué versículo dije? 73. El 73. ¿Estamos? Y leo. Un poco después, cuando el Señor arrestaron y lo iban a crucificar, ¿verdad? Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, el apóstol Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de hablar, ¿qué dice? Te descubre. Ya no hablas como nosotros. Hablas diferente. Y mire, y la gente dice, ya te hiciste aleluya. Y aleluya quiere decir, aleluya es una palabra hebrea que quiere decir gloria a Dios. Entonces ellos le están dando la gloria a Dios. Pero según ellos se están burlando. Y Pedro, su hablar lo delataba, ¿o no? Verdaderamente tú eres discípulo de aquel. Y qué hermoso que a uno le digan, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hablar lo delata. No habla como los demás. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Y hablarás como ellos. Profetizarás con ellos. Vas a meterte en la esfera de ellos. Vas a reunirte con ellos. Tu vida va a cambiar. Y lo primero que va a cambiar es tu hablar. Porque la boca Dios nos la dio para dos cosas. Para comer y para darle la gloria a Él. Para eso nos la dio. ¿Ah? Entonces,
nosotros tenemos que tener en mente esto. Efesios 4:29. En el Nuevo Testamento, hermana, para acá. Efesios 4:29. Sí, un poquito más. Efesios. No, más para acá todavía. A ver, ¿dónde está ahí? Efesios 4:29. Después de 2 Corintios. ¿Dónde está ahí? San Juan. Efesios. Para acá. Antes de este busca. Efesios 4:29. Y estas son las normativas, la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Usted cree que cuántas malas palabras tenía yo en esos libros que había dicho antes? Pero ya el Señor me las borró. Me las borró. Y hasta el día de hoy, si yo me recuerdo, tengo cuidado en eso de no decir una mala palabra. ¿Sí? No como aquel que, Efesios 4:29. ¿A dónde está ahí? Efesios. No va. Eso. Va. ¿Cómo dice? Ninguna salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué son palabras corrompidas? Malas palabras. Malas palabras. Ninguna palabra sí salga de su boca, sino la que es necesaria para edificar a los demás. ¿Ve qué cambio hace Dios? Y el Señor, quizá, como él conocía a Nicodemo, y le dijo: mira, Nicodemo, para hablar conmigo tienes que entrar en el reino de los cielos. Nadie que no está en el reino de los cielos puede hablar con Dios. ¿Usted cree que Dios va a escoger a un mal hablado? ¿Va a escuchar a un mal hablado? Hasta que deje y le pida perdón, ¿o no? Porque cuando uno recibe al Señor, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Entonces Dios claro que va a recibir a quien sea, así tengan los pecados, ¿verdad? Pero que se arrepientan y cambien. Mire, curiosamente, hoy en El Salvador el presidente puso una ley que a las 2 de la tarde todos iban a orar, y es bueno, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor va a escuchar la oración, pero si siguen en su misma manera de vivir, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque, claro, mientras están ahí de religiosos y todo, orando o rezando o lo que sea, ¿ya? Se ven bien bonitos, pero nomás terminen para dónde van a agarrar, qué van a hacer de su vida, ¿ya? Como dijo el Señor, ese pueblo de labios me honran, lo honraron, pero su manera de vivir está lejos. Las cosas tienen que concordar, tienen que ir de la mano. ¿Ah? Entonces dice la Biblia que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y si yo no digo malas palabras es porque es el Señor el que me tiene a hablar. Pero si a mí me hacen algo y comienzo la letanía de palabras, es que el otro me tiene de la mano, porque la ira, el enojo, todo eso me está cegando. Ahora bien, Primera de Pedro, casi al final. Primera de Pedro 3, 9 y 10. Primera de Pedro 3, 9 y 10. Primera, San Pedro Apóstol, primero dice ahí. Arriba, ¿qué dice aquí arriba? No, este es el 2, usted está en el 2. Es la 1. Ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, el 3 grande y el 9 pequeño. 3, 9 y 10. Ajá, Primera de Pedro 3, 9 y 10. ¿Estamos? Dice así: no devolviendo, ¿qué hace el mundo? Mal por mal, ¿no? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño. O sea, ve qué importante es eso. El que quiere ver larga vida, refrene su lengua, su boca del mal. O sea, apártese del mal. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo tiene que apartarse del mal. Dejar todo lo que nos comprometía, lo que nos metía en problemas. Salmo 43. Salmo 43. Ese sí sabe, ¿verdad? Salmo 43. Salmo 43. Y lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Salmo 43. Ajá. Amén. Dice así, la versión de Dios habla hoy. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Algo que yo no conocía. Un nuevo canto. Un canto de alabanza. ¿A quién? A nuestro Dios. Ok, ¿con qué propósito Dios nos hizo? Para alabar. Pero el mundo nos absorbió, el enemigo nos engañó y nos apartó de ese propósito. Y yo cantaba y peleaba y desmaldecía y hacía cosas con esto. Mas hoy ya cambié de rumbo, voy para otra dirección. Y hoy el Señor ha puesto un cántico nuevo que yo no conocía. Yo no conocía. Y mire, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchos vieron, y este que no era así, 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 y ahora puro gloria a Dios y aleluya. Mucha gente se va a conmover. Porque la gente antes de ver a Dios, hermano Ricardo, antes, mire, toda la visita no ve a Dios. Bueno, no ve nada, ninguna imagen. ¿Sabe dónde pone la mirada la visita que yo traigo? O alguien trae. En mi comportamiento. Como, si yo aplaudo, aplaudo. Si yo me siento, pero si yo me estoy allí como indiferente, ¿cómo van a estar ellos? Antes de ver a Dios, ven mi comportamiento, ven mi forma de vivir. Y luego, cuando ya van agarrando conocimiento, uno les dice, no ponga la mirada en nosotros, sino en el Señor Jesucristo, del cual habla la Biblia. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Puso un cántico nuevo, un cántico de alabanza. ¿A quién? A nuestro Dios. Amén. Entonces, le dijo el profeta, vas a hablar como ellos, vas a comportarte como ellos, vas a vivir, vas a hablar como ellos, vas a cantar. Lo que ellos hagan, lo vas a hacer. Y vemos que a través de la Biblia, Dios nos ha cambiado nuestra manera. Nuestro vocabulario ha sido cambiado. Ahora, número 2, también le dijo, y serás mudado en otro hombre que no conocías. El que estaba dentro dormido va a despertar y el que está vivo se va a dormir. Porque el viejo hombre, quien era yo, se durmió. Y el hombre que Dios quiere ver, despertó. Yo tengo las dos naturalezas. Yo le puedo dar prioridad a lo malo o a lo bueno. El que no tiene a Dios solamente le da prioridad a lo malo. Pueden ser buena gente, le regalan dinerito, hacen cosas, pero a los ojos de Dios tienen la naturaleza caída. Necesitan nacer de nuevo. Y eso no se compra, se adquiere, porque por gracia sois salvos. Ahora, mudado en un nuevo hombre, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener un nuevo comportamiento. Ya no vas a ser el mismo. Ya no vas a hablar igual. También tu cuerpo va a cambiar. El comportamiento, tu mentalidad va a cambiar. Es lo que le dijeron a Saúl. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. En el Antiguo Testamento. Ezequiel. Nehemías, dele más. No, después de los salmos. Después de Jeremías.
Su definición sigue la misma. Ahí está. Ezequiel. ¿No? Ezequiel 11:19. Amén. Lo leo. Sígame con su vista usted. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra. Ahí dice, yo les quitaré un corazón de piedra. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Cómo dice ahí? Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Por qué el Señor dice que un corazón que está alejado de Dios es un corazón de piedra? No es sensible a la presencia de Dios. Es piedra. Es piedra. Entonces es duro. No cambia. No quiere cambiar. No puede cambiar. ¿Cómo lo duro se va a ablandar? Entonces la transformación viene de parte de Dios. Y dice, le voy a quitar ese corazón duro, ese de piedra, y le voy a poner uno de carne. Uno más sensible. Y les voy a dar un espíritu nuevo, el cual no conocía yo. Yo no conocía el espíritu de Dios. Hoy vino y me transformó, me cambió. Cambió desde muchas cosas y sigue cambiando. Ahora, Colosenses 3:10. Ese está en el Nuevo Testamento, hermano. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. ¿Cuál está ahí? No, ya se pasó. Poquito para acá. Ya un poquito más. No. Está. Colosenses 3:10. 3, no es 3. Ajá. ¿Qué dice? Y revestido del nuevo y el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hoy lo voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Y se han revestido de la nueva naturaleza. Porque Nicodemo, por más que quisiera, no se podía hacer un bebé. No iba a cambiar el cuerpo, iba a cambiar su interior, su mentalidad, su manera de hablar, su manera de comportarse. Un nuevo hombre. Le dijo el profeta, y será mudado en un nuevo hombre. O sea, en la silueta y todo no le cambió, pero sus sentimientos, sus pensamientos, todo su ser interior cambió. Y eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Y le dijo el Señor, y no terminé esta frase, si alguien necesita hablar con Dios, lo primero que necesita es que sus pecados sean perdonados. De otra manera, porque los pecados están ahí. Llegó Nicodemo y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios. Sí, pero necesitas nacer de nuevo. Tienes que ponerte a mi nivel, en el nivel espiritual. De otra manera no podemos. Yo no puedo ir a hablar de la pandemia con un médico, no voy a entender los términos médicos. No voy a entender. Entonces tengo que ponerme a nivel de él, aprender, como cuando le dan la receta, que escriben en latín. Pero el otro, el farmacéutico, bien sabe lo que han escrito, porque están en la misma página. Yo ni sé qué me han dado ahí, porque no entiendo, no estamos en la misma página. Y dice el Señor, tienes que revestirte del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Y ese se va formando conforme a la imagen de Dios. Porque ¿cómo fue hecho el hombre al principio? Imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la imagen? La silueta. Esa es una imagen. ¿Y la semejanza cuál es? La semejanza es que tiene la capacidad de hablar, de actuar, de desenvolverse. Por ejemplo, ¿por qué prohíbe Dios la imagen? Porque yo puedo decir, esta es la imagen de Dios, miren, aquí está Dios. Primeramente, yo no puedo encerrar al Dios Todopoderoso en un cuadro. Lo estoy limitando. Número 2, esta no es imagen de Dios, porque no habla, no ve, no escucha.
Si tuviera todas esas cualidades sería imagen y semejanza de Dios, pero no la tiene. Entonces nadie puede concebir quién es Dios para meterlo, encerrarlo en un cuadro. Entonces nosotros necesitamos cambiar a su imagen y semejanza. Mire, lo primero que dice la Biblia habla de unos frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5 habla de los frutos de la carne, de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y el primer fruto que da el Espíritu, ¿cuál es, hermano? Amor. ¿Cuál amor? Ese amor yo no lo conocía. Ese amor viene de Dios. En el paquete viene. Porque con mi amor yo hago distinción de personas. A este sí, este me cae mal. Pero cuando Dios me da su amor, no hay distinción de personas. Tengo la capacidad de amar a todos por igual. A todos, aunque la Biblia me demanda a mí que me aparte de personas perversas que no quieren. Ahí sí. Pero de que yo los siga hablando, siga saludando y todo, claro. Entonces, esos frutos que se vienen a nosotros son los que cambian, que no los teníamos. Vienen en el paquete del nuevo espíritu. Amén. Ahora, primera de Juan 5:4. Casi al final, después de primera de Pedro. Ahí, primera de Juan 5:4. San Juan 5. Busca el 5 grande. Y el versículo 4. Dice así. O bueno, léalo ahí y después lo leo en la versión Dios habló. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y está en la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok, ¿la fe en quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque al Señor, mire, al Señor no le gustan las cosas mundanas. Pero el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Mira, a mí me dicen, me han ofrecido cerveza. ¿Ya? Pero lo primero que viene a mi vida, o un trago, ¿qué beneficio espiritual saco yo con tomarme un trago? ¿Qué beneficio espiritual? Nada, nada. Para que te alegres. Si el que me alegra, como dijo el hermano Ezequiel, a mí no me alegra el trago, a mí no me alegra el dinero, a mí no me alegra lo que me den. Lo que me alegra es que Dios vive en mí. Esa es la alegría más grande que puede. O sea, tener dinero, tener carro, es alegría. Pero no me mantiene eso. Mi alegría más grande es que Dios vive en mí. Eso es lo que más a mí me alegra. Y si Dios no está, dice la Biblia que Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Si Cristo está en mí, yo tengo una esperanza de ir a la gloria. Pero si no está, hermano, ¿para dónde nos vamos? Ahora, dice la versión Dios habla hoy, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo, a las ofertas mundanas. Vence a lo que a mí me gustaba hacer. Hoy ya no lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy nacido de Dios. El que no es nacido de Dios, hermano, se va a ir derechito. Se va a ir. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Cuál fe? La fe en el Señor. La fe que estamos conociendo, a la que me estoy metiendo, hermano. A lo que estoy experimentando. Yo llegué por curiosidad, por lástima a la iglesia, porque eran como 10. Y dije yo, pobrecito, bien poquito, voy a ir yo. Para que sea uno más, ¿verdad? ¿Qué era? Y me atrapó el Señor. Cuando yo comencé a escuchar, ¿verdad? Valoré lo que tenía y lo que el Señor me quiso. ¿Sabe? Nadie me paga, nadie me da nada, pero mi recompensa va a ser cuando el Señor venga. La vida eterna. Y eso es lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo. Mira, Nicodemo, mire, los religiosos hacen lo mismo todas las veces. Usted ve y hacen lo mismo todas las veces. ¿Ah? Pero el que es hijo de Dios experimenta lo que hace. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se sentiría si usted
le da la ropa a lavar, contrata a alguien y se la va a lavar, ¿verdad? Y se la va a planchar y lavar. Pero ¿qué pasa si usted le da la ropa a su mamá? ¿Cuál va a ser la diferencia? En que lo va a hacer con amor. Va a saber que esa ropa es de su hijo. Le va a poner empeño, va a sentir el deseo de hacerlo. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, tenemos que tener ese deseo de hacer algo nuevo por Dios. Amén. Ahora bien, número 3, ¿qué es lo que cambia? Nuestra relación con Dios. Usted tenía una idea cómo era Dios, quién era Dios, qué había que hacerle a Dios. Si yo tenía una necesidad, iba y lo buscaba, y si no, mientras no haya necesidad, no hay problema, no se busca a Dios. Entonces, cuando una persona nace del reino de los cielos, nace del Espíritu de Dios, su relación con Dios cambia. Ya no es el mismo, ya no hace lo mismo que hacía antes. Mire, cuando nosotros no teníamos una relación con Dios, ¿en qué condiciones estábamos? Mire lo que dice la Biblia. Cuando alguien tiene un enemigo a muerte, ¿qué siente esa persona? Aflicción, ¿no? Se cuida de no toparse con él, porque si se topa con él, ¿qué va a pasar? Se muere. Mire, solo hay dos opciones: o nos reconciliamos con Dios o somos enemigos. Y Dios nos está ofertando, porque al final, cuando Apocalipsis se concrete, dice que todos los enemigos de Dios van a ser destruidos o van a ser salvos. ¿Qué dice la Biblia? Destruidos. Por eso Dios quiere reconciliarnos. Quiere que escojamos qué es lo que queremos hacer. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 5.1. Romanos 5.1. Nuevo Testamento, hermano. Romanos 5.1. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Cero relación. Pero ¿qué pasa cuando nos reconciliamos con Cristo? Cuando entramos al reino de los cielos. Mire lo que dice ahí. Justificados, tenemos paz. Hoy yo ya estoy. ¿Cómo estoy con Dios? Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Si yo, mire, ¿Nicodemo tenía paz con el Señor? No. Primero necesitamos hacer la paz. Lo primero que le dijo el Señor: necesitan nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, hace la paz con Dios, así lo dice. Justificados pues por la fe en el Señor Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no ha sido reconciliada, que no ha sido justificado? Mire, tener a Dios de enemigo, ¿cómo lo ve? Como dice la Biblia, ¿a dónde me iré de tu presencia o dónde me esconderé? Romanos 5.10, allí el 10. Capítulo 5, versículo 10. El 10, ¿lo tiene? Porque, ¿cómo dice? Porque si siendo, ¿cómo es una persona que está fuera del reino de los cielos? Enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios. Yo me jactaba que no tenía enemigos, puros amigos. Mire, yo voy a mi pueblo y toda la gente me saluda y me saluda bien. No tengo ningún enemigo. Yo puedo andar ahí tranquilo. Y así anduve mucho tiempo. Pero yo no sabía que era enemigo de Dios. Tenía a Dios por enemigo. Y una persona que no ha nacido de nuevo es enemigo de Dios. El que no ha entrado a su reino. Hermano, si yo no pertenezco a este reino y soy de aquel reino, y si entran en guerra, ¿en qué me convierto? En enemigo de ese reino. Entonces, ¿qué dice? Mire, Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida del Señor. Entonces Nicodemo era enemigo de Dios. Necesitaba reconciliarse con el Señor.
Y el único que reconcilia con Dios es el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Nadie más. Nadie más. Entonces, el Señor lo paró en seco y le dijo, mira, tú eres maestro de Israel y no sabes. Hay tanta gente engañando a mucha gente y no les enseñan lo elemental. Hacen sentir, calman a la gente, sí, tranquila, no se preocupe, estamos bien, vamos para el cielo. Pero la verdad no es así. Y último, para terminar, ¿qué sucede con una persona que recibe al Señor Jesucristo, que nace de nuevo? Su destino cambia. El destino va a cambiar. Yo iba para allá, ahora voy para allá. Y tengo que mantenerme. No es solo de decir, hermano, ya me bauticé y... No. Es de mantenerse. Porque la Biblia dice así, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que se mantiene. El que no juega con las cosas de Dios. Mire, nosotros tenemos un destino. Con la ayuda de Dios vamos a llegar a la vida eterna. Lastimosamente muchos que no quisieron que los libros que les eran contrarios se apartaran. Porque mucha gente todos los días les están escribiendo desde la mañana hasta la noche. Solo cuando duermen no, ¿verdad? Porque ¿qué más van a hacer? Pero todo lo que ellos hacen están haciendo escritos en los libros. Y solamente el Señor puede destruir eso. Mire, hoy en El Salvador ya todo, yo voy a sacar antes, ya hasta el libro y el tomo y no sé qué, me sabía yo le decía, mire, está en un libro, en el tal libro y el tomo porque, ¿verdad? La gran estantería, hoy en la computadora, yo quiero mi acta de nacimiento, partida de nacimiento, ¿cómo no? Deme los datos y ya se los da, y ya se le imprime, ya no van a sacar el gran libro. Así era de grueso, verde. Ahí estaba ya. Pero muchos registros se quemaron. Y como se quemaron, la ciudadanía de esas personas desapareció. Había que iniciar un proceso para saber si era. Entonces, cuando una persona, el Señor recibe al Señor, el Señor le quería borrar los libros de Nicodemo. Hoy lo quiere hacer con ustedes. Allí hay unos libritos, allá. Qué bueno que yo mandara a alguien a darle fuego. ¿Quién va a ir allá? ¿No? Entonces, hay unos libros que me son contrarios a mí. Y que solo el Señor Jesús los puede quitar. Nadie más. Está en ustedes y en nosotros. Que esos se han quitado. ¿Cómo? Acercándome al Señor Jesús. Recibiendo su oferta. Que hasta el día de hoy la oferta sigue en pie. Y el Señor, mire, es un privilegio, Ricardo. Es un privilegio lo que Dios ha hecho con usted ahorita. De tenerlos aquí escuchando su palabra. Porque Él dice que no queriendo, porque Dios no retarda. Dios no retarda en venir su promesa. Como muchos la tienen por tardanza. ¿Cómo termina el versículo? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La oferta está. Nicodemo ya no está, pero hay muchos Nicodemos hoy que necesitan la oferta de Dios. Él llegó a ver qué sacaba y sacó algo. Sacó el entendimiento, el camino. Ustedes, Dios los ha traído aquí. No los invitó el hermano Salvador. Dios los llamó. Dios los trajo. Lo usó a él, pero fue él que los llamó. Porque si el hermano Salvador los trae, tal vez una vez hubieran venido. Ay, ¿por qué no nos moleste? Vamos. Pero si siguen viniendo es porque a mí lo que me dice, Dios los ha llamado. Dios los ha llamado. Porque los quiere llevar. Dios quiere que ustedes hablen como nosotros y se comporten como nosotros. Se comporten. Mire,
cuando uno conoce el amor de madre, uno conoce tres amores en la vida. El amor de familia, que su papá y su mamá, yo me acuerdo con mis hijas, yo era su novio, su campeón, su todo. Pero llegó en un momento en que ya el campeón pasó a otro, ¿verdad? Conocieron el amor de atracción, ¿verdad? Y ese amor de atracción es tan grande que dice el Señor, dejará a su padre y a su madre. O sea que para que alguien deje a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer, es una atracción grande, ¿verdad? Y mucha gente ahí se queda, el amor de familia y el amor de matrimonio, de atracción. Pero está el amor de Dios, hermano. El tercero, el amor de Dios, el incondicional. El amor de Dios que necesitamos experimentar. Dios ha dado su amor hacia ustedes. Los ha visto sufrir, sí. Los ha visto llorar, sí. Los ha visto reírse, sí. Pero, y se van a volver a, pueden seguirse riendo, pueden seguir llorando, pero ya van a tener con quién llorar. Eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso. Amén. Vamos a ponernos de pie.